Hay lugares por los que pasamos todos los días sin pensar demasiado en ellos. Escuelas, pasillos, salones de clases, baños, lugares que durante el día están llenos de ruido, risas y estudiantes, pero cuando cae la noche, todo cambia. Los mismos lugares que parecen normales se vuelven silenciosos, vacíos, y a veces, según quienes han permanecido allí después del anochecer, ocurren cosas difíciles de explicar. Esta noche te voy a contar 3 historias de terror ambientadas en escuelas. La experiencia de una maestra que escuchó algo imposible en los baños, el relato de un velador que jamás olvidó lo que encontró en los pasillos durante una ronda nocturna, y la historia de un grupo de amigos que decidió entrar al último salón de clases de su escuela. Una decisión que terminaría lamentando. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en estas historias que podrían hacerte mirar tu antigua escuela de una manera muy diferente. La maestra y los baños del segundo piso. Mi nombre es Patricia, soy maestra de secundaria y durante años pensé que las historias sobre fantasmas en las escuelas eran simples leyendas inventadas por los alumnos, hasta lo que me ocurrió una tarde. Todo sucedió durante la semana de exámenes finales. La mayoría de los profesores nos quedamos después del horario habitual para revisar trabajos y organizar calificaciones. Aquella noche fui una de las últimas personas en salir. La escuela estaba vacía. Solo quedaban algunos maestros y el personal de limpieza. Mientras organizaba unos documentos, escuché algo extraño. El sonido de una llave de agua abierta. Pensé que algún estudiante había olvidado cerrarla, así que me dirigí al baño del segundo piso. Cuando entré, noté que todas las luces estaban apagadas, excepto una, la última del fondo. El sonido del agua seguía escuchándose. Caminé entre los lavabos y vi que efectivamente uno estaba abierto. Lo cerré, pero justo cuando iba a salir escuché una voz, la voz de una niña, muy suave, como si estuviera hablando dentro de uno de los cubículos. Maestra, me detuve. Pensé que una alumna se había quedado encerrada. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Entonces escuché nuevamente. Maestra, ¿me puede ayudar? La voz provenía del cubículo, del último. Me acerqué. La puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. Nadie me respondió. Abrí la puerta. No había nadie. El cubículo estaba vacío. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que había imaginado todo, que era el cansancio y que todo estaba en mi mente, hasta que escuché el sonido de una puerta cerrándose detrás de mí. Giré de inmediato y vi que la puerta principal del baño acababa de cerrarse sola. Aquella noche regresé a mi casa inquieta, pero los sucesos continuaron. Durante las semanas siguientes escuché la voz varias veces, siempre en el mismo baño, siempre después de que la escuela quedaba vacía, hasta que una compañera me contó algo. Muchos años antes, una estudiante había sufrido un accidente en ese mismo lugar. Desde entonces, varios profesores aseguraban haber escuchado una voz pidiendo ayuda. Jamás volví a entrar sola a ese baño después del anochecer. El velador de los pasillos. Mi nombre es Ernesto y durante casi 8 años trabajé como velador en una secundaria. La mayoría de las personas
Creen que es un trabajo sencillo: cerrar puertas, encender algunas luces, dar rondines y esperar a que amanezca. Pero la realidad es muy diferente, porque cuando una escuela queda completamente vacía, empiezas a escuchar cosas. Aquella escuela tenía 2 edificios principales conectados por un largo pasillo. Durante el día siempre estaba lleno de estudiantes, pero por las noches parecía interminable. Mi turno comenzaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Durante años todo fue normal, hasta una noche. Recuerdo perfectamente el mes, fue en octubre. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché pasos. Pensé que alguien había entrado a la escuela. Tomé mi linterna y comencé a recorrer los pasillos. Los pasos seguían escuchándose, lentos, como si alguien caminara sin prisa. Pero cada vez que llegaba al lugar de donde provenían, el pasillo estaba vacío y los pasos se escuchaban en otro lugar. Aquello continuó varias noches, siempre a la misma hora, siempre los mismos pasos, hasta que decidí revisar las cámaras, y lo que vi me dejó sin palabras. En una de las grabaciones aparecía claramente una silueta caminando por el pasillo. Era la figura de un adolescente. Vestía uniforme escolar y caminaba lentamente mirando hacia el suelo. Lo extraño era que al llegar al final del pasillo, desaparecía. Simplemente dejaba de estar ahí. Pensé que era una falla de la cámara, pero la figura apareció en varias grabaciones distintas, siempre a las 3 de la mañana, siempre recorriendo el mismo trayecto. Semanas después hablé con un profesor que llevaba muchos años trabajando en la escuela. Cuando le conté lo que ocurrió, se quedó en silencio y me dijo algo que jamás olvidaré. Me contó que un estudiante había fallecido en un accidente al salir de clases. Según algunos maestros, era común escuchar pasos por las noches desde entonces. Aquella historia me dejó inquieto, pero lo peor ocurrió una madrugada. Mientras realizaba un rondín, escuché claramente una voz detrás de mí. «Oiga», me giré de inmediato. No había nadie. Entonces escuché nuevamente: «Llegué tarde a clases». La voz parecía la de un adolescente. Sentí un escalofrío, demasiado miedo, y corrí hasta la caseta de vigilancia. Desde aquella noche jamás volví a recorrer ese pasillo sin encender las luces, y mucho menos a las 3 de la mañana, porque aunque nunca volví a ver aquella figura directamente, los pasos continuaron escuchándose durante todos los años que trabajé en esa escuela. El último salón de clases. Todo ocurrió cuando cursábamos el tercer año de secundaria. Éramos 5 amigos, y como cualquier grupo de adolescentes, nos encantaban los retos. En nuestra escuela existía una historia que todos conocían. Al final del segundo edificio había un salón abandonado. Era el último salón del pasillo. Llevaba años cerrado. Nadie daba explicaciones. Los maestros evitaban hablar del tema, y eso solo aumentaba nuestra curiosidad. Una tarde decidimos entrar. Esperamos hasta que terminaran las clases, y cuando la mayoría de los estudiantes se marchó, nos escondimos en los baños. Nuestro plan era sencillo. Era esperar a que la escuela quedara vacía y explorar ese salón del que tanto hablaban, el abandonado. A las 7 de la tarde, finalmente salimos. Los pasillos estaban desiertos
y el silencio era extraño. Caminamos hasta el último salón. La puerta estaba cerrada con una cadena vieja, pero uno de mis amigos logró moverla lo suficiente para abrir un pequeño espacio en el que perfectamente entrábamos. Así que entramos. El aire olía a humedad. Había pupitres cubiertos de polvo, libros viejos y un pizarrón completamente negro. Al principio parecía una simple aula abandonada, nada más, hasta que escuchamos un golpe. Uno de los pupitres acababa de moverse. Todos nos quedamos inmóviles. Pensamos que alguno de nosotros lo había empujado, pero nadie estaba cerca. Intentamos mantener la calma y continuamos explorando. Entonces vimos algo escrito en el pizarrón. Una sola palabra. Salgan. Nadie había escrito eso antes. Estoy completamente seguro. Pero cuando entramos, el pizarrón estaba limpio. Uno de mis amigos comenzó a ponerse nervioso y propuso que nos fuéramos. Pero antes de salir, escuchamos algo. Enseguida de risas, risas infantiles. Provenían del fondo del salón. Miramos hacia allí y por un instante juraría haber visto varias siluetas sentadas en los pupitres, como si hubiera alumnos observándonos. Parpadeé y desaparecieron. En ese momento todos corrimos. No nos detuvimos hasta salir de la escuela. Al día siguiente, regresamos convencidos de que todo había sido producto del miedo, pero cuando pasamos frente al salón, vimos algo. Sobre la puerta alguien había escrito con pintura roja: no regresen. Nunca supimos quién lo hizo, ni tampoco volvimos a entrar. Han pasado muchos años desde ese entonces, pero todavía cuando me reúno con aquellos amigos, todos coincidimos en algo. Aquella noche vimos algo dentro de ese salón, algo que definitivamente no estaba vivo. Y así terminan las historias de esta noche. 3 relatos, 3 experiencias diferentes y una misma pregunta. ¿Qué ocurre realmente en las escuelas cuando todos se han marchado? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de las historias te pareció más aterradora? ¿La de la maestra en los baños, la del velador o la del último salón de clases? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete a Voces de Medianoche para más historias de terror y misterio. Y recuerda, hay lugares que aparecen completamente normales durante el día, pero cuando cae la noche es mejor no quedarse para descubrir qué ocurre en ellos.